Bueno, hoy nos toca hablar sobre patologías de la laringe. Dentro de esto vamos a hablar de los cuadros de obstrucción de la vía aérea superior, del resto de la laringe, y sobre tumores de la laringe. ¿Sí? Así que bueno, ¿pudieron leer algo? Sí. Bueno, ¿qué vamos a ver con respecto a la obstrucción de la vía aérea superior? Es primero tratar, no sé quién tiene el micrófono abierto ahí, puede cerrar. Tratar de reconocer, sí, obviamente, la obstrucción, o sea, primero hacer un diagnóstico si el paciente tiene o no tiene una obstrucción de la vía aérea, alta en este caso. Obviamente tratar de evaluar cuál puede ser la causa que esté ocasionándolo, hacer la evaluación inicial, que es muy importante, tratar de conocer si es un cuadro de laringitis obstructiva, ¿sí? Y ahí vamos a hablar un poco de eso, hacer diagnósticos diferenciales y luego ver otras causas de obstrucción crónica también de la vía aérea superior. Bien, con respecto a cómo ustedes reconocen que un paciente puede o no tener un cuadro de obstrucción de la vía aérea superior. ¿Cómo se va a presentar el paciente? ¿Disnea? Con disnea. Disnea, bien, puede ser. ¿Qué más? El uso de músculos accesorios también, como tiraje o aleteo nasal, algo que evidencie a la vista que está teniendo un problema respiratorio. Bueno, viene un niño de 3 años y viene con esos síntomas. Así, con aleteo nasal y con uso de los músculos accesorios. ¿Vos pensás que tiene obstrucción de la vía aérea superior? ¿Qué le preguntarías para descartarlo, digamos? Hay que ver si puede hablar primero, digamos. Bien. Un Que hay ronquido alteración raro, en la... ¿Cómo? Un sonido raro, un ronquido, no sé, una alteración en la voz, cuando habla o llora. Estridor Las características de la disnea. Bien. Entonces, ver si hay modificación en la voz es algo a tener en cuenta, porque al principio, como hablaron al principio, que puede venir con uso de músculo accesorio, con aleteo nasal en un niño y con una frecuencia respiratoria de 40, primero tienen que preguntar qué estaba haciendo el chico. Si estaba jugando a la pelota, va a venir con esa manifestación, digamos. Y no significa que tenga una obstrucción de la vía aérea superior. ¿Sí? En los chicos es muy común verlos cuando están jugando o haciendo alguna actividad física que ellos corren por todos lados, que puedan usar músculo accesorio inclusive, y el aleteo nasal es bastante común cuando se exponen a esfuerzo físico, digamos. Pero hay otros síntomas que son más específicos de la obstrucción de la vía aérea superior, como sean alteración en la voz, ¿sí? Que no puedan emitir alguna palabra o algo, y otros síntomas que son, como dijo recién alguien ahí, es el estridor. ¿Qué es el estridor? ¿Quién me puede definir el estridor? Es un sonido áspero del aire cuando pasa por la laringe, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿En qué momento de la respiración? Y tenés inspiración y expiración, pero comúnmente o más se encuentra la expiración, depende de la patología. Estamos hablando de la vía aérea superior. ¿En qué momento se da? En la expiración. Porque es un sonido de flujo turbulento de aire en realidad, entonces depende del grado de obstrucción también. Perfecto. Entonces, principalmente se da en la inspiración o puede ser Bifásico. Mixto, ¿sí? O bifásico, está bien. ¿Ok? Entonces esos son los síntomas más comunes. ¿Otros síntomas que se les ocurra? Y el tiraje costal. Tos. Tos pueden tener, muy bien. Excitación, sudoración. Cianosis. Muy bien. Cianosis, perfecto. Signo de insuficiencia respiratoria. Sí, todo lo que estamos diciendo son signos de insuficiencia respiratoria.
Y en los adultos se puede ver la éstasis venosa de la yugular. Muy bien. Y dialorrea es otro síntoma que se puede encontrar, ¿sí? Entonces esto es importante. El estridor inspiratorio o mixto, ¿sí? Depende del grado de obstrucción, como dijeron por ahí, va a ser inspiratorio solamente o puede agregarse en los dos momentos de la respiración. El tiraje, la tos, que puede ser grupal o no, ¿sí? La alteración de la voz, ¿sí? Puede estar fónica o no, con dificultad respiratoria variable, obviamente va a depender del grado de obstrucción y signo de insuficiencia respiratoria, como la cianosis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre con todos esos síntomas que estuvimos diciendo recién, uno va a sospechar de que es una obstrucción de la vía respiratoria alta. ¿Por qué no es baja? Principalmente porque en las obstrucciones bajas el estridor es expiratorio, no inspiratorio. Generalmente se acompaña de una expiración más prolongada, con sibilancias, ¿sí? Hay obviamente en los casos de expiración no hay tiraje prácticamente, es raro que haya tiraje, ¿sí? Y en cambio en la tos grupal o perruna indica de que hay una inflamación de las cuerdas vocales, o sea, cuando el paciente tiene esa tos grupal o perruna, habla de obstrucción de la vía aérea superior. ¿Entienden? Eso es importante para diferenciar, porque todo esto es lo que ustedes van a ver, porque es un momento, o sea, a veces depende del cuadro, ¿no? Hay cuadros que son más intensos y otros menos, pero si les toca es algo que uno tiene que hacer diagnóstico diferencial rápido y actuar rápido principalmente, ¿sí? Entonces tienen que tener presente todos estos síntomas. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? Obstrucción de la vía aérea superior. ¿Qué me dicen? Cuerpos extraños. Alergias, Infecciones, Alergias, traumatismos. ¿Qué más dijeron por ahí? causas infecciosas, Infecciosas. Muy bien. Por ejemplo, Laringitis aguda, epiglotitis. Malformaciones congénitas. Traqueitis bacteriana. muy bien. Perfecto. ¿Y traumáticas? ¿Cuál puede ser? Y pueden ser externos o internos. Externo como un choque o una herida, interno por una ingestión, inhalación de algún tóxico. por intubación también suele ser el más común, dice el libro, en el caso de los internos. Intubación. Sí, ¿Está intubado o no? orotraqueal decía, que suele ser el caso de traumatismo más común. Ah, bien. ¿Y qué otra cosa más? Cuerpo extraño. Es Ah, por cuerpos extraños. Siempre tienen que tener presente pensar en un cuerpo extraño, en un paciente que viene con los síntomas que vimos recién, de obstrucción de la vía respiratoria alta y no tiene antecedentes ni prodromos de que el paciente haya estado con fiebre, con otros síntomas típicos de una infección, por ejemplo, piensen siempre, ténganlo presente, porque si no lo piensan, no lo buscan. Y eso es un problema, porque también es una decisión que hay que tomarla rápido para hacer las medidas que corresponden para salvar al paciente, digamos, ¿sí? El cuerpo extraño es algo que hay que tener presente principalmente en los chicos, ¿sí? La obstrucción de la vía respiratoria alta, si bien se puede dar en cualquier edad, ¿sí? Es algo más común dentro de las patologías del niño. Estas son las causas más frecuentes, como dijeron ustedes, infecciosas, como la laringitis, la epiglotitis, traqueitis, el absceso retrofaringeo que vimos en la clase anterior, mononucleosis infecciosa también, que es otra causa. Los accidentes como el cuerpo extraño que dijimos recién, quemaduras, ¿sí? Que haya provocado o inhalado agentes químicos, o el trauma laríngeo, directo o indirecto, como estuvieron diciendo recién. Otras causas son la anafilaxis, ¿sí? La hipocalcemia, la histeria, la laringitis espasmódica, son también causa de obstrucción de la vía aérea superior. Bueno, ¿cómo evalúan inicialmente un paciente que viene con un cuadro de obstrucción de la vía aérea superior?
¿Qué hacen? Llega el chico, la madre le refiere que se encuentra así con cianosis periférica, con aleteo nasal, con dificultad respiratoria, con esa tos, palo, perruna. Le preguntamos hace cuánto, cómo comenzó, vemos la entrada de aire, si puede respirar bien. ¿Qué estaba Muy bien. haciendo? ¿Qué nivel de Lo que conciencia? sería el ABC, digamos. Perfecto, el ABC, es lo primero siempre. Y después, entonces, interrogando al paciente, al familiar en este caso, si el chico es muy chico, no puede referir, qué estaba haciendo, bueno, si tenía algún síntoma previo también, ¿sí? Entonces, primero hay que evaluar si hay compromiso en la ventilación y oxigenación, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Si el problema es la ventilación o el problema es la oxigenación. Cosas diferentes, ¿ok? Uno está en la vía aérea superior y otro está en la vía aérea inferior. ¿Hay compromiso de la conciencia o no? Estamos, porque hay veces que el caso es avanzado, que el paciente puede caer en un estado de coma directamente. Se hace el ABCD, ¿sí? O como cuadro de emergencia, y ahí, bueno, en la medida que se pueda preguntar es cómo empezó, por qué circunstancias, cómo progresó ese cuadro. Hay que evaluar la dificultad respiratoria con la frecuencia respiratoria, obviamente el uso de músculos accesorios, la retracción, el aleteo nasal, bueno, los síntomas que estuvimos viendo recién, ¿no? Hay esfuerzo respiratorio, si hay cianosis, taquicardia. Las características del estridor, si es inspiratorio solamente o es mixto, cómo está la voz, si tiene llanto, si tiene tos, la cialorrea, ¿sí? Disfagia, por ejemplo, que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Y en la entrada de aire ver el murmullo pulmonar y la movilidad del tórax. Y obviamente siempre en estos cuadros, dependiendo de donde uno se encuentre, tratar de hacer una saturación de oxígeno para ver cómo está el paciente. Seguimos. Bueno, entrando ya en las patologías más específicamente, vamos a hablar de lo que son las laringitis obstructivas, ¿sí? ¿Qué saben de eso? ¿Quién lo provoca? ¿Cuál es la causa más frecuente de laringitis obstructiva? La influenza. Muy bien. Para influenza. Bien. Dentro de esto tenemos la laringitis subglótica o grupal, ¿sí? Que no es que sea la más frecuente, pero es la que hay que tener siempre presente. Se da en 6 meses a 3 años, en los niños principalmente. Tiene una incidencia del 5% durante el segundo año de vida. Tiene una baja tasa de hospitalización, ¿sí? Una baja tasa de hospitalización de 1 al 5%, pero dentro de estos, del 1 al 3% se intuba. Más frecuente en varones y la causa, como dijeron, la influenza, ¿sí? Bueno, hay otros virus, como ven acá, también pueden provocar este tipo de cuadro. Siempre el paciente va a tener toda la clínica de un cuadro infeccioso o viral, en este caso, como tos, fiebre, coriza, la disfonía, la tos grupal, que es muy característica, ¿sí? En los chicos principalmente, esa tos de perro que le dicen por ahí, es lo característico, y el estridor inspiratorio, principalmente. ¿Estamos? La dificultad respiratoria va a ser variable, va a depender del grado de obstrucción que tenga el paciente. Al examen van a encontrar que puede estar normal, a nivel pulmonar no hay problemas, digamos, en la vía respiratoria inferior, pero va a tener, de acuerdo al grado de obstrucción, una inspiración más prolongada, ¿sí? Con el murmullo pulmonar puede estar disminuido, acompañado de sibilancia en algunos casos. Puede haber signos de hipoxemia, como palidez, cianosis, taquicardia, irritabilidad y somnolencia. Obviamente va a depender del grado también de hipoxemia que tenga el paciente. Generalmente no presenta aspecto tóxico ni cialorrea en estos casos.
¿sí? Se clasifican en 4 grados, ¿sí? O categorías, de acuerdo a la severidad del cuadro. Grado 1, que es la tos, presenta tos el paciente, disfonía, un estridor pero ocasional, ¿sí? No hay retracción, o sea, no hay uso de músculo accesorio y no hay dificultad respiratoria. O sea, es un caso leve, ¿sí? Muy leve. Es lo más frecuente habitualmente. Ya un grado 2, ya la tos acá es más frecuente, ya hay un estridor ya que es permanente, con una retracción que puede ser de leve a moderada, también con una dificultad respiratoria también leve a moderada. O ausente, perdón, leve o ausente. Todavía la dificultad respiratoria no está tan presente en el grado 2. Y en el grado 3, sí, acá la dificultad respiratoria es intensa, el estridor también, se hace bifásico, ¿sí? Disminuye acá ya lo que es el murmullo pulmonar, se acompaña de tiraje y dificultad respiratoria con disnea, agitación psicomotora, cianosis o palidez. Ya estamos en un grado ya acá moderado a grave, ¿sí? Y en el grado 4 sí que es ya un grado grave, también se lo ve al paciente con agotamiento, con compromiso sensorial, con letargia, cianosis, falla respiratoria inminente. En estos casos uno ya tiene que estar preparado para intubar al paciente. ¿Estamos? El estridor es débil más que nada por el agotamiento que tiene el paciente que pasó por todas estas etapas, o sea, se fue agotando, ¿sí? Esta es una forma también de agruparlo en formas leve, moderado o grave, de acuerdo a los síntomas que presenta, ¿sí? Si hay estridor o no, ¿sí? En qué momento se presenta, si hay retracción o no, qué grado de retracción, si hay entrada, cómo está la entrada de aire, ¿sí? La cianosis, el estado mental, y bueno, sumando puntos, si es menor de 5, es leve, moderado de 5 a 6, o mayor a 6, es un cuadro grave. ¿Qué hacemos con un chico que viene con este cuadro de obstrucción de la vía aérea superior pensando en una laringitis? En un caso leve, ¿qué harían? Es un caso grado 1, por ejemplo, que hay una... ¿no es? Una tos solamente, todavía no hay tiraje ni dificultad respiratoria. ¿Qué haríamos? ¿Mandamos a la casa? ¿Le podemos dar un AINE, profe? AINE. ¿Qué AINE? Administración de oxígeno Es un frío. paracetamol. ¿Cómo? Hable uno. Oxígeno dijo Marianela, después. No sé quién dijo algo más. No escuché. ¿Y en un grado 2? ¿Lo internamos a ese paciente o no? ¿Lo mandamos a la casa? No, ambulatorio nomás le tratamos. Bien. ¿En un grado 2? Usted tiene que pensar que está obstruida la vía aérea superior, no la vía aérea inferior. Y en No el sé, grado Corticoides también para bajar el edema, que es el que estaría Bien. ocasionando la obstrucción. Perfecto, el uso de corticoides. ¿Qué corticoides? Prednisona se puede dar. La Dexa. Perfecto. Lo mejor en estos casos es la dexametasona, ¿sí? Que tiene mejor evidencia. Hay otra cosa que se suele utilizar, aparte ya de todo lo que dijeron, ¿sí? Es el aire fresco, que no hay una comprobación, digamos, una evidencia científica, pero que sí se ve que mejora a los pacientes, ¿sí? Entonces uno le enseña a la madre... ¿sí? Que había leído, profe, no sé si sirve, es la aerolización de la epinefrina 1 en 1000. ¿En un grado 2? Ajá. Y hay que ver primero, depende de la respuesta que tenga lo que vos estás haciendo. No está mal lo que está diciendo, ¿no? Todo depende del grado de obstrucción y la respuesta que tiene al lado que estás haciendo. No. Y en un grado 3, donde ya el paciente está excitado, con cianosis periférica, con, con tiraje importante, con disnea ya grado 4 prácticamente,
¿Qué agregarían? Ahí sí se agrega lo que vos estás diciendo, Marianela. ¿Sí? En el grado 2 también se podría utilizar si no responde a lo que ya se estaba haciendo previamente. Estamos ahora igual vamos. ¿Sí? ¿Qué otro corticoide se puede utilizar de acción rápida? La betametasona. Corazón. La betametasona es de acción prolongada. ¿La lenta. hidro no es? ¿Hidrocortisona? Hidrocortisona, exacto. Pero tengan en cuenta esto. En el croup o en la laringitis, lo mejor es la dexametasona. Pero bueno, en el momento uno tiene que usar lo que tiene también, ¿no? No es que lo otro no sirva, digamos, ¿sí? La hidrocortisona es lo que habitualmente hay en una sala periférica, en una guardia. Dexa también suele haber, pero bueno, puede ser que no haya. Muy bien, en un grado 4, ¿qué harían? El paciente ya está agotado, con cianosis, con ya prácticamente poca entrada de aire. ¿Lo intuban? Intubación Sí. y traslado a la unidad de cuidado intensivo. Muy bien. ¿Y a estos casos, grado 2, grado 3, lo internan? ¿Al grado 2 lo El internan? 3 sí, el 12 habría que evaluar. Podrías hacerle primero un tratamiento como que en guardia y si reacciona bien lo podrías, teniendo en cuenta factores de riesgo, como por ejemplo decía el libro, la distancia que tiene del centro de salud a su casa, para ver si cuando hay signos de alarma pueden llegar rápido los padres o no, en caso de que es un niño, por ejemplo. Bien, perfecto. ¿Y en un grado 3? ¿Internamos o no? En todas las clasificaciones del mundo de lo que de las En el grado enfermedades que 3, se le... en el grado 3 lo internamos. Bien, ¿por qué? Porque puede llegar a empeorar. Porque ya es más, no evidente, pero sino más intensa la sintomatología. ¿Y por qué más? Y porque necesita monitoreo, o sea, que estemos controlando constantemente sus signos, principalmente el oxígeno. Muy bien. ¿Y por qué más? ¿Qué hacen ustedes ahí con ese paciente? ¿Lo dejan ahí en la guardia? ¿Ustedes están en la guardia de la UME o del hospital? ¿Sí? En una buena guardia. Tienen la complejidad que buscan. ¿Lo dejan ahí en la guardia? ¿Qué hacemos? Y depende del nivel de dificultad respiratoria, profe, hay que evaluar si hay que intubar, y si hay que intubar no se puede ir a la casa, ¿o no? Grado 3, estamos hablando. Paciente se interna, o sea, está claro eso. Fueron dando los motivos. Un motivo que le está faltando es porque obviamente el paciente puede empeorar y requerir una intubación. Entonces puede evolucionar, o sea, a un grado 4. En ese caso, el paciente tiene que estar en una unidad donde cuente con los elementos para poder realizar eso. ¿Entienden? No es cualquier guardia. ¿Eh? Ventilación mecánica, todo eso, profe. O el cambio del tubo. No, que haya laringoscopio para empezar de ahí, digamos, que haya oxígeno, que bueno, en las guardias generalmente hay oxígeno, y obviamente que haya un terapista o un pediatra que pueda hacer el procedimiento de la intubación en caso que el médico de guardia por ahí no tenga la experiencia suficiente. O sea, ustedes con el grado 3 tienen que alertarse, ustedes y el resto de los servicios, porque no saben para dónde va a disparar. Como le estaba diciendo recién, los grados 3 en las clasificaciones de las enfermedades son los grados que en 3 son los que no son ni 2 ni 4, son 3. ¿Cuál es el problema? Que pueden ir hacia un grado 4 o quedarse en un grado 2. Generalmente pasa así, digamos, son esos intermedios en los que uno tiene que estar alerta porque no sabe para dónde va a salir disparado el problema. Pero bien, perfecto, seguimos. Acá vemos entonces, repasamos un poquito, en un grado 1, generalmente el manejo es ambulatorio, ¿sí? Como estaban diciendo. Evitar que se agite, el aire frío, ¿sí? En la casa,
eso es algo que se lo aconseja a los padres generalmente, se le dice, bueno, que abra la ventana. Esto como una enfermedad que se da generalmente inclusive en el invierno, se le pide que abra la ventana y lo asoma el niño hacia la ventana. Eso suele disminuir el proceso de obstrucción, pero obviamente es un grado de recomendación o sea, no hay una evidencia científica que lo avale, pero es algo que se usa mucho. Los que tengan hijos, por ahí van a saber. Los antipiréticos, ¿sí?, como antiinflamatorios, se pueden llegar a usar en caso que el paciente tenga fiebre, porque una de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad también es la fiebre, y los corticoides. Lo ideal es, como decíamos, la dexametasona, ¿sí?, o la betametasona, pero lo que más se utiliza y lo que más van a encontrar en cualquier lugar es la dexametasona. Betametasona casi no hay en ninguna guardia, les aseguro que no hay en ninguna guardia. ¿Cuál es la dosis? Bueno, de 0,5 a 0,30 miligramos por kilo, ¿sí? El aire húmedo también se puede utilizar, pero también no hay evidencia, ¿sí? Es en un grado 1. O sea, generalmente uno hace esto con el paciente mejora y se va a la casa, con las recomendaciones como dijeron ustedes. Estos son los síntomas, como dijimos recién, ¿sí? Sin estridor, acá la frecuencia está normal, la frecuencia respiratoria, no hay retracción, hay entrada normal de aire, hay saturación de oxígeno, y el nivel de conciencia está normal. Pero, como decimos, el paciente tiene esa tos perruna que es lo que lo caracteriza, ¿no? El tratamiento, y bueno, hay que tranquilizar a los padres, educar, ¿sí?, y enviar al domicilio en caso con signos de alarma. En un grado 2, las medidas son similares al grado 1, pero acá se administra oxígeno en caso que lo requiera. Obviamente la dexametasona, intramuscular o endovenosa, o la betametasona, como dijimos. Se puede utilizar la adrenalina, ¿sí?, o la norepinefrina, como dijo Marianela, 5 mililitros, 0,5 mililitros, perdón, 3 veces, hasta 3 veces, ¿sí? Si mejora con estas medidas, el manejo es ambulatorio también, pero si no, al cabo de 1 o 2 horas, el paciente debe internarse, porque puede pasar a un estadio 3, ¿sí? Y sería, bueno, como un cuadro moderado, ¿sí?, donde la frecuencia respiratoria acá ya está aumentada, hay retracción, había estridor, en reposo, ¿sí?, también acá la saturación está por encima de 93, con disminución en la entrada de aire, pero con un nivel de conciencia normal. Las medidas que tomamos, y si no mejora, se interna. En un grado 3, y maneja ya en terapia intensiva, como dijimos, monitoreo con oxígeno, los corticoides, como habíamos hablado anteriormente, de acuerdo a la dosis y el peso del paciente. Se puede nebulizar con adrenalina, ¿sí?, para ayudar a mejorar, obviamente, la dilatación de la vía respiratoria. Se puede utilizar también adrenalina intramuscular en caso que no mejore con lo que se está haciendo por vía inhalatoria, ¿sí? Al cabo de 1 hora, si no hay mejoría, o hay fatiga, o palidez, o cianosis, o confusión, hay que intubar al paciente, ¿sí? Obviamente que el tamaño del tubo que se va a utilizar debe ser más pequeño que el habitual, porque va a haber un edema a nivel de la glotis que va a impedir, obviamente, poder colocar un tamaño más adecuado. Lo colocan en ventilación mecánica, bueno, con uso de PIP, y al principio con restricción inicial del volumen. Generalmente se lo extuba entre el 2 y los 7 días, y se le hace una adrenalina también post-extubación para evitar que no haga una nueva obstrucción. El grado 4 es el paciente que está en inminente paro respiratorio, paciente que está ya agotado prácticamente. A ese paciente hay que intubarlo y trasladarlo a terapia intensiva. Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién.
Acá ya el nivel de conciencia está alterado, hay una retracción severa de los músculos respiratorios, el estridor también es severo, con una alta frecuencia respiratoria, y la saturación es menor del 93%. La dosis de la dexametasona se duplica en estos casos, ¿sí? Era 0,3 en los casos leve moderados, y acá en los casos graves severos se duplica a 0,6 miligramos por kilo. Se lo ventila primero con mascarilla y si no mejora, hay que intubar. Bueno, ¿cuál es las indicaciones del uso de corticoides en la laringitis obstructiva? Que reduce obviamente su gravedad, también reduce el requerimiento de epinefrina, ¿sí? Y también disminuye el tiempo de intubación en caso de que el paciente haya sido intubado. También disminuye el riesgo de reintubación. Para todo eso se usa el corticoide en estos casos. También obviamente su acción antiinflamatoria y vasoconstrictor disminuye la permeabilidad capilar y eso ayuda también para evitar el edema de glotis, que es la causa de obstrucción generalmente en estos casos. Está contraindicado los corticoides en enfermedades infecciosas como la varicela, la tuberculosis, hongos o alergias. Alergia a la dexametasona, no alergia a otro, que el paciente venga por una anafilaxis. El uso de la epinefrina. ¿Sí? Eso estaba por preguntar, en el caso de una anafilaxis, por ejemplo, si no se podría administrar la dexametasona, pero ahora entendí que es por la alergia al medicamento. No, alergia al medicamento. Pero de igual forma le suministran adrenalina también, ¿no? Cuando Sí, sale la anafilaxis. En la anafilaxis, sí, exactamente. Gracias, profe. La epinefrina está contraindicada cuando hay una obstrucción en el tracto de salida, ¿sí? O sea que sea de salida ventricular, por ejemplo una tetralogía de Fallot, ¿sí? Que obviamente la adrenalina o la epinefrina tiene una acción simpático-mimética que no solamente actúa en la vía respiratoria, sino también en el aparato cardiovascular principalmente, que obviamente si el paciente tiene una tetralogía de Fallot, por ejemplo, puede agravar ese cuadro. Puede provocar arritmias, si son muchas dosis. Una evidencia de 1B, se utiliza de 3 a 5 mililitros de dilución en 1 al 1000. O sea, esa es la dosis que se utiliza habitualmente. Bueno, ¿con quién hay que hacer? Con respecto, por ejemplo, yo vi que el libro uno nombra de antibióticos y después busqué en un manual y dice profilaxis antibiótica con amoxiclavulánico. ¿Eso por qué se da o no se usa ya? No, eso depende de la causa. Si es infecciosa, bacteriana, hay que usar antibióticos. Si la causa es viral, no necesariamente se usa antibiótico. En los casos leves, moderados, no. Ahora, si el paciente entra habitualmente a internación, se lo intuba y todo eso, se le pone antibiótico empírico generalmente por la invasividad que tiene el paciente, digamos. Pero el amoxiclavulánico es una medicación vía oral. El que está intubado obviamente no lo va a poder ingerir. Pero si uno sospecha de que la causa es bacteriana, hay que usar antibióticos y lo que más se utiliza justamente es el amoxiclavulánico. Gracias. Bueno, hacemos diagnóstico diferencial. ¿Con quién hacen diagnóstico diferencial? Con todo lo que vimos anteriormente dentro de las causas de obstrucción de la vía aérea superior. ¿Está? Siempre. Una de esas causas es la epiglotitis. También es una infección de la epiglotis, y de los repliegues arígeno-epiglóticos, ¿sí? También provocados por la hemofiloinfluenza. Se acompaña de fiebre alta, odinofagia, disfagia, cialorrea, acá tiene cialorrea, dificultad respiratoria progresiva. Acá de repente está con un aspecto más tóxico que en el anterior,
Generalmente el paciente, para compensar la obstrucción, se sienta sentado hacia adelante, ¿sí? Para tratar de mejorar su ventilación. Va a tener una voz apagada con estridor inspiratorio principalmente, ¿sí? Y no tanta tos como en la laringitis. Si uno hace una radiografía de cuello lateral, se puede utilizar si hay dudas, pero bueno, ahí lo que va a haber es la obstrucción de la vía aérea, digamos, ¿sí? Lo que hay que evitar en el manejo de la epiglotitis es evitar punciones, no examinar la faringe, porque obviamente eso va a edematizar más la epiglotis y va a obstruir peor todavía la vía respiratoria. Administrar oxígeno, interconsulta obviamente a terapia intensiva, anestesiólogo u otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque intubar a este paciente no va a ser fácil. Tiene que ser alguien con experiencia o que tenga los elementos, más que nada los elementos para una intubación dificultosa. Que a veces no necesariamente se utiliza solamente el laringoscopio, hay veces que hay que ayudarse con otro tipo de elementos para poder hacer una intubación en estos casos. Se nebuliza con adrenalina, bueno, si no 100 horas, se puede llamar a los especialistas, digamos. Se lo puede manejar en una sala común, digamos, por personal adiestrado, con equipamiento necesario, para intubación nasotraqueal, ¿sí? Donde se utiliza un tubo obviamente de mucho menor calibre, para iniciando lo que es la anestesia inhalatoria antes de la vía intravenosa. Ante el agravamiento, se hace lo que se llama la intubación de secuencia rápida, ¿sí? Ya no se lo... se hace la medicación, que son los relajantes, los hipnóticos, que se utilizan para hacer una intubación, pero se hace en forma rápida, no se da tanto tiempo de espera para que hagan su reacción cada uno, digamos. Bueno, ¿cómo completamos el estudio? Con análisis de sangre, hemocultivos, no solamente de sangre, sino de líquidos cefalorraquídeos, radiografía de tórax y de cuello. Los antibióticos que se utilizan acá son las cefalosporinas de segunda y tercera generación, o amoxiclavulánico en caso que el paciente se pueda manejar por vía oral. Si hay ventilación mecánica, hay que cuidar el aporte de volumen, siempre con presión expiratoria positiva, y en la extubación lo ideal es que sea antes de las 48 horas. ¿Cuál otro diagnóstico diferencial hay? Por ejemplo, un caso, un chico de 4 años que viene con coriza de 3 días de evolución, con fiebre moderada, con obstrucción de la vía respiratoria alta, estridor inspiratorio mixto, retracción moderada, fiebre, ¿sí? Compromiso del estado general. Viene a la urgencia, se nebuliza, mejora parcialmente y se va a su domicilio. Pero luego vuelve a la urgencia decaído, inapetente, con dificultad respiratoria, con fiebre alta y compromiso del estado general con un aspecto ya intoxicado. ¿Qué piensan ahí? ¿Es una laringitis, por ejemplo? Tiene todos los síntomas de la laringitis que vimos anteriormente. ¿Piensan en una laringitis, por ejemplo? ¿O qué piensan? Un epiglotitis, profe. Por la epiglotitis. O una traqueitis bacteriana, que también es similar a la laringitis, pero se destaca lo del aspecto tóxico infeccioso. Perfecto. Acá hay que tener en cuenta eso, que el paciente está con un aspecto infeccioso, digamos, más avanzado que lo que sería una laringitis. La epiglotitis es lo que estamos viendo ahora, es con quien estamos haciendo diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces lo que sucede es que hay una obstrucción, obviamente, de la vía aérea superior, y bueno, y pensamos en eso justamente. Se hospitaliza el paciente,
en terapia intensiva porque el paciente había venido a un tratamiento, se fue a la casa, volvió en peor estado general, con un aspecto tóxico, como dijimos, ya con desaturación, con insuficiencia respiratoria global, se lo colocan con intubación endotraqueal, y ahí hay una mejoría transitoria. Una hora después se agrava, ¿sí? Empieza a desaturar, se piensa que el paciente puede tener el tubo endotraqueal tapado con secreciones, que lo que cuesta aspirar. ¿Ah? Se lo aspira al tubo endotraqueal, pero cuesta aspirar esas secreciones. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿En qué piensan ahí? ¿Piensan en la epiglotitis todavía? Yo pienso en la traqueitis bacteriana, como dijo la compañera, más sobre la formación de pseudomembranas que están tapando se está tapando con secreciones purulentas. Coincido con Elías. Muy bien, ¿en qué más pensarían? ¿Pensarían en algo más? ¿Otro diagnóstico diferencial? ¿Cuerpo extraño? ¿Un absceso por la infección? Puede ser. Muy bien. Podría estar drenando ahí. El diagnóstico es una traqueitis bacteriana, que es una patología no muy frecuente, por suerte, pero que es muy grave. ¿Sí? Se forman pseudomembranas, como dijeron, que son adherentes, purulentas y obstructivas. Tiene una alta letalidad, se da también en niños, ¿sí? La causa ya acá es infecciosa, bacteriana, como el Staphylococcus aureus, insuficiencia respiratoria alta, aguda, alta, con fiebre, compromiso general o dinofagia, con una intubación endotraqueal y ventilación mecánica, que puede obstruirse, como dijimos anteriormente, por justamente esas secreciones y esas pseudomembranas. El tratamiento es con antibiótico, con cefotaxima o cloxacilina. La fibrobroncoscopía puede utilizarse para tratar de desobstruir el tubo de esas pseudomembranas, ¿sí? ¿Qué otros diagnósticos diferenciales podemos encontrar? Con la laringitis espasmódica recurrente, que tiene un inicio brusco, que se lidia con el aire frío, ¿sí? Hay un factor alérgico generalmente en estos casos, el paciente está en buen estado general y muy raro que haya que intubarlo. Los abscesos retrofaringios, se acompaña obviamente de otros síntomas, por ejemplo, de alguna intervención sobre la faringe o algo, o una infección, una amigdalitis, por ejemplo, una faringoamigdalitis, que haya tenido una mala evolución y provocar un absceso retrofaringio. Va a tener dolor y fiebre, obviamente, celorrea. La radiografía también es útil porque se va a ver el abombamiento y aire fuera de la vía, por detrás sería de la faringe. La aspiración de cuerpo extraño, hay que pensar también en los cuadros de obstrucción de la vía aérea superior. El angioedema, ¿sí? El angioedema, o edema angioneurótico también se llama, es un cuadro que se produce también como una reacción nerviosa, por eso se llama edema angioneurótico, no es una reacción alérgica, para diferenciarlos, pero puede estar relacionado con la misma. Generalmente se acompaña de tos, espidor, edema facial con rash, urticaria, el paciente está febril y antecedentes de alergias. ¿Vamos? El edema, ahí para diferenciar esto, el angioedema o el edema de glotis, por ejemplo, puede ser provocado por reacciones alérgicas o también puede ser provocado por el edema angioneurótico, que son dos causas diferentes. Cuando no hay una causa alérgica de por medio, se lo atribuye habitualmente como un edema angioneurótico, que es una reacción nerviosa que produce una vasodilatación intensa y eso genera edema. ¿Sí? Bien, obstrucción de la vía alta por cuerpo extraño.
es algo que ya lo venimos charlando habitualmente, ¿no? Acá el síndrome laringeo es atípico, obviamente el paciente no va a tener todos los síntomas, así como lo veníamos relatando anteriormente, esa evolución de leve, moderado a grave. Acá ya hay un comienzo no habitual, puede haber una evolución prolongada o alternante. El antecedente de aspiración de cuerpo extraño es lo que hay que tener en cuenta, y disfagia, antecedente de disfagia también. ¿Estamos? Acá el cuadro se va a dar por una crisis asfíctica, o sea, el paciente entra en un cuadro de asfixia aguda, con un estridor inspiratorio mixto acompañado de tiraje, marcada dificultad respiratoria y retracción de partes blandas. No puede hablar ni toser, eso es característico. Obviamente esto, para cualquier persona que le pase esto, va generando una angustia que es progresiva, con cianosis y pérdida de la conciencia. ¿Sí? En caso de una obstrucción completa y con tos inefectiva, dificultad respiratoria progresiva con estridor, paciente inconsciente, hay que intentar abrir la vía aérea. ¿Cómo harían eso? Con Heimlich, en un adulto. Muy bien. Maniobra de Heimlich. ¿Qué más? ¿Qué otra forma harían? Buscarían la forma de abrir la vía aérea, para que entre aire ya. ¿Dijeron ahí? Hoy estábamos charlando antes de empezar la clase. Hay situaciones que pueden resolverse con una manera de Heimlich y otras que no. Entonces hay que estar preparado para todo. ¿Lo intuban al paciente? La función, ¿Ah? ¿Función? ¿De quién? ¿Lo intuban o no? El paciente está dificultad respiratoria progresiva, ya está inconsciente el paciente. ¿Qué hacemos? ¿Le va a morir? y ¿Lo si intubamos? no puede hacer progresar lo que está obstruyendo, Yo le estoy preguntando a usted. ¿Lo intuban o no? Esa es la respuesta, ¿sí o no? Sí, profe. Ajá. Y Marilena, contestale vos. Lo que pueden provocar con la intubación orotraqueal es progresar el cuerpo extraño. Salvo que hacer una laringoscopía y tratar de sacar el cuerpo extraño. ¿Entienden? Primero. Y después intubarlo. Obviamente que para eso hay que tratar de tener los elementos que corresponden, que son unas pinzas, que creo que la clase que vieron con Natalia, algo estuvieron hablando de eso, para sacar cuerpos extraños. Y ahí sí, obviamente, si no se recupera, hay que intubarlo. Si no se puede sacar el cuerpo extraño, obviamente el tubo orotraqueal no va a pasar. Primero que no va a pasar. Segundo que lo vamos a empujar al cuerpo extraño. Entonces hay que hacer lo que dijimos anteriormente. Una cricotireoidotomía, o es lo más rápido, digamos, y fácil de hacer, para recuperar al paciente, pensando en una posible traqueotomía. ¿Estamos? Sin aire una persona no vive. Estamos acá. El ABC, el A, ¿por qué está primero? No porque sea la primera letra del abecedario, sino porque es la vía aérea. ¿Sí? Manejar la vía aérea. Sin aire la persona no vive. ¿Ok? Esa es la maniobra de Heimlich, que generalmente en los pacientes mayores de un año, en los menores de un año se hacen otro tipo de maniobras. Son esas, ¿sí? Como golpes en la espalda, compresión extermal, ¿sí? O en los chicos menores, más chiquitos, inclusive uno puede meter el dedo a través de la boca y tratar de sacar el cuerpo extraño. Esa es la forma que se lo sostiene y cómo de alguna manera se lo trata de hacer expulsar el cuerpo extraño. Si el paciente ventila bien y es capaz de toser, no hay que hacer nada, ¿sí?
Que si tose quiere decir que está entrando aire a los pulmones, así de simple. En ese caso, obviamente, hay un cuerpo extraño. Por ejemplo, el cuerpo extraño es algo que no necesariamente puede obstruir el 100% de la vía aérea. Por ahí entró un cuerpo extraño, una bolita chiquitita de, no sé, de 5 milímetros o menos, que los chicos por ahí juegan, qué sé yo, esas cositas del juego de, no sé, de los muñequitos, se le fue a la vía respiratoria, por ahí no obstruye el 100% de la luz, o sea, el chico está con esa dificultad obviamente, pero no llega a entrar en insuficiencia respiratoria. Entonces, en esos casos lo ideal es hacer una fibrobroncoscopía. Si se cuenta en el sitio, si no se puede hacer mediante un otorrinolaringólogo, que habitualmente tienen un equipo que es el laringoscopio, para usar eso para tratar de sacar el cuerpo extraño, o el anestesiólogo habitualmente también tiene otros elementos para tratar de explorar mejor lo que es la vía respiratoria alta, la laringe. Hay que preparar en este caso un equipo de intubación y de cricotiroidotomía. De estabilidad se le puede hacer radiografía de cuello, de tórax, ¿sí? En inspiración y expiración para buscar el cuerpo extraño, ¿sí? A ver dónde está, si quedó ahí nomás supraepiglótico, epiglótico o subepiglótico, o ya está en la vía aérea inferior, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, la obstrucción de la laringe por anafilaxis. Siempre el ABC, con administración de oxígeno al 100%, la primera medida farmacológica es la adrenalina. ¿Estamos? 1 en 1000, ¿sí? Y se le va haciendo 0,01 centímetro por kilo intramuscular. Se puede utilizar antihistamínicos, ¿sí? Y corticoides. Dentro de esto tenemos la hidrocortisona o la dexametasona, ¿sí? La metilprednisolona, bueno, es un buen corticoide, pero no es lo que uno cuenta habitualmente. El paciente se presenta con esta característica: edema generalizado, obviamente, principalmente en la parte superior del tronco y la cabeza y el cuello, principalmente edema de las mucosas, acá ven lo que es el piso de la boca, edema bipalpebral, lateral, edema en los labios, en los niños. Esos son síntomas de una reacción anafiláctica, y obviamente acompañado de la obstrucción de la vía aérea superior, con estridor, con uso de músculos accesorios, dificultad respiratoria, todo lo que ya estuvimos viendo. Entonces, como algoritmo podemos decir, si viene un paciente con un cuadro de estridor agudo, que es uno de los síntomas típicos de la obstrucción de la vía aérea superior, el estridor inspiratorio principalmente, constatar primero que no haya fiebre. ¿Para qué? Para tratar de descartar si la causa es infecciosa o no, ¿sí? Si hay fiebre, y depende cómo esté el paciente, si está con aspecto tóxico y compromiso general, y presenta cialorrea, pensar en los cuadros que presentaban de cialorrea, como la epiglotitis o el absceso retrofaríngeo. Si no presenta cialorrea, una traqueitis bacteriana. Ahora, si no hay compromiso general o aspecto tóxico principalmente, pensar en una laringitis aguda, el CRUP. ¿Estamos? Esa es la diferencia. El aspecto tóxico por un lado, y después si presenta o no cialorrea. ¿Sí? Ahora, si no tiene fiebre, pensar obviamente que si es un chico principalmente, indagar sobre con qué juguete juega, con qué estaba haciendo. Puede ser que no sea algo agudo, puede ser que sea ya que lo viene trayendo hace unos días, si es algo que no es muy grande, obviamente el cuerpo extraño. Si se constata todo eso, obviamente pensar en el cuerpo extraño, o una epiglotitis térmica, ¿sí? Cáustica, o un trauma laríngeo. Tiene esos antecedentes de trauma o infección de cuerpo extraño. Y si no tiene esos cuerpos extraños, un edema angioneurótico o un CRUP espasmódico, que es algo típico también en los chicos, como vimos anteriormente. Otras causas, ya pero de obstrucción laríngea o de la vía aérea superior, pero en forma crónica. Acá lo que tenemos es la
por ejemplo, la laringomalacia. La laringomalacia, acá en la obstrucción, va a depender si es una obstrucción supraglótica, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, una atresia acuanal de la ascuana, ¿sí? Puede ser único bilateral. Si es bilateral, puede comprometer la vida del recién nacido, ¿sí? Atresia de la ascuana. La micrognatia, ¿sí? Es otra causa, ¿sí? De obstrucción crónica de la vía aérea superior supraglótica. O el desplazamiento posterior de la lengua, ¿sí? Que obstruye la hipofaringe, en supina generalmente. La macroglosia, también, muy común en los chicos con síndrome de Down, por ejemplo, por enfermedad de depósitos o un hipotiroidismo congénito. O la tiroides lingual, también es otra causa de obstrucción supraglótica crónica de la laringe. A nivel glótico, subglótico, va a haber estridor respiratorio mixto. La laringomalacia, por ejemplo, es la causa más común, donde va a haber un prolapso del epiglotis, del aritenoides o de los repliegues aritenoepiglóticos durante la inspiración. ¿Por qué? Porque la laringomalacia es la falta de esos cartílagos, o sea, están como débiles, se forma solamente una membrana, están atrofiados. Entonces eso no tienen sostén, no tienen rigidez, por lo tanto, con cada movimiento empiezan a actuar como una válvula que se cierra en la inspiración. Hay una maduración retardada del cartílago laríngeo. Empeora con el llanto, obviamente, porque se aumenta el esfuerzo inspiratorio. Al alimentarse y en posición supina. Generalmente, en la evolución del niño, eso se va resolviendo a medida que va madurando los cartílagos. Al año de vida puede estar resuelto. Otra causa, por ejemplo, la parálisis de las cuerdas vocales, que segunda en la frecuencia en los lactantes, generalmente secundaria a una lesión en el sistema nervioso central, bilateral generalmente, presenta mucha dificultad respiratoria, pero con santo normal. Por ejemplo, hipertensión endocraniana, encefalopatía, hipoxia, ¿sí? Posterior a un trauma en el parto, por ejemplo, generalmente es unilateral con santo difónico, ¿sí? La estenosis subglótica o traqueal también puede ser congénita o adquirida. La adquirida es secundaria generalmente a que hayan estado con intubación. El web laringio también es en la falla en la recanalización de la vía aérea embrionaria, ¿sí? Generalmente se da a nivel de las cuerdas vocales. Otros cuadros son los quistes laringios, los hemangiomas laringios, higromas quísticos, hendidura laringea, estenosis, son causas también menos frecuentes. A nivel intratorácico, la obstrucción, ¿no?, crónica de la vía aérea superior a nivel intratorácico va a presentar estridor mixto o expiratorio. Ya, ¿no? En este caso podemos hablar de la traqueomalacia, ya es acá el cartílago traqueal el que está afectado, se colapsa en la expiración. También se puede dar en los casos de intubación prolongada, un paciente adulto inclusive, que haya estado con intubación prolongada más de 12, 15 días, está predispuesto a provocarse la traqueomalacia. O sea, porque el balón que se insufla dentro de la tráquea para sostener el tubo y evitar la pérdida de aire, va haciendo una compresión, eso obviamente va sacando la vascularización de los cartílagos traqueales y lo va atrofiando. Y eso provoca una de las causas de traqueomalacia. Por eso es que la intubación prolongada, después del 9º día, hasta el día 14 se puede llegar a esperar, pero lo ideal es al 9º día, hacer ya, si el paciente va a seguir necesitando asistencia respiratoria mecánica, lo que se hace es traqueotomía para continuar la ventilación mecánica. Y evitar justamente estas complicaciones como la atrofia de las cuerdas vocales y la traqueomalacia.
Otras causas, como los anillos vasculares, que hacen una compresión extrínseca en la vía aérea superior, como el doble arco aórtico, por ejemplo, o la arteria innominada anómala. Otras masas mediastínicas también, como quistes, teratomas o linfomas o adenopatías, que pueden comprimir de forma extrínseca la vía respiratoria, la tráquea en este caso. Bueno, hasta aquí llegamos con este cuadro de obstrucción de la vía aérea superior. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, hasta ahora no. ¿Vieron todo? Bueno, seguimos con tumores. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda, Sí. en realidad. Estuve cerca de unos conocidos que son médicos acá por acá y estaban hablando de los cuentos médicos, digamos, de que les pasa. Y uno de ellos trabajaba acá en un puesto de salud acá cerca de mi casa y contó que un día le llegó un niño que tenía una obstrucción de vía aérea superior y era por causa que se tragó una moneda y quedó atascada ahí. Y no sé por qué motivo se le ocurrió poner una sonda Foley fina y la infló y sacó la moneda. No me parece muy recomendable hacer eso. ¿Está bien hacer eso en el caso de que no tengas más recursos? ¿Usted lo haría? La verdad que son recursos, realmente como vos lo decís. Es una forma de sacar cuerpos extraños de un conducto, digamos. Y por ejemplo, en los vasos sanguíneos, cuando hay un trombo, pasa justamente un Fogarty, que es un catéter con un balón, que lo hace pasar de largo y luego se lo va trayendo inflado el balón y tratando de sacar ese trombo para evitar la obstrucción de la arteria, por ejemplo. A nivel de la vía biliar se utiliza lo mismo. Cuando se hace la CPRE, cuando hay un cálculo en la vía biliar, se pasa un balón de estos, tipo Fogarty, lo trae y eso va arrastrando los cálculos hacia el duodeno. En este caso no me parece loco pensar en eso, digamos. Es una alternativa que ante no tener nada, no tener un laringoscopio, un fibrobroncoscopio, que sería lo ideal, contar con eso, bueno, no, es una opción. El tema es que hacer eso en una salita periférica, me dijiste, ahí sí me parece loco. Claro, por eso me pareció un poco descabido. Porque pero si no tenés las herramientas para intubar un paciente, no podés largarte a hacer eso. ¿Y qué funcionaría para acercarle a la sonda Foley por esa vía, digamos? Sí, bueno, como lo habrá hecho, no sé, si es que lo hizo, pues cuento nomás. Supuestamente una moneda generalmente no va a producir una obstrucción completa de la vía respiratoria. Por lo tanto, te da tiempo de llevar el paciente a una guardia de un hospital de mayor complejidad. Porque es algo plano, ¿me entienden? O sea, no es algo redondo que puede llegarse a obstruir. Esto es algo plano que en algún momento sí va a trancarse en la glotis o en alguna parte donde sea la moneda ya no pueda pasar. Nunca, es muy raro que quede de plano, digamos, y obstruya todo. Uno con la misma respiración puede moverla, digamos. Parece raro, o sea, yo no haría eso, menos en un centro periférico, digamos, donde uno no cuenta con ningún tipo de elemento para poder corregir cualquier cosa que ocurra. Cuando uno se pone a hacer algo así, tiene que estar preparado para las complicaciones. Si la complicación es que por esa misma sonda o lastime la laringe y eso genera un edema, y ahí sí, no hay cosa que ya puedas hacer. Y si no tenés para intubar un paciente o hacer una cricotiroidotomía o la experiencia de poder hacerlo, es un problema, digamos. Yo lo que haría en ese caso es derivar al paciente a un centro de mayor complejidad. De eso, digamos. Obviamente todo depende de cómo esté el paciente. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿No? ¿Seguimos? Este es un poquito más corto.
Tumores laringeos. ¿Qué me pueden hablar de tumores laringeos? ¿Cómo los clasificaría? Según el tejido que afecte, Bien. tejido epitelial, tejido muscular, granuloso, tejido... Ay, no me acuerdo. Bien. ¿Cómo? Bien. ¿Y cuál es el...? Bien, también. Perfecto. Tejido neuronal creo que también era. Bien. Tejido nervioso. Según donde esté ubicado, profe, según su ubicación, Por ejemplo. a ver, supraglóticos en la glotis y infraglóticos. Muy bien. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Conocen? ¿El más El común? glótico. En los malignos, el glótico. Ah, pero de la estirpe, la estirpe. La estirpe oncológica, digamos, o sea, el tipo de tumor. ¿Los epiteliales puede ser? El Los escamoso. epiteliales. Exacto, los epidermoides. ¿Sí? Tipo epidermoide el más común. Y dentro de los tumores malignos, ¿cuáles conocen? Perdón, benignos. O sea, los benignos son los que yo le nombré o estoy equivocado. Claro, esos son los que dijo Seba de acuerdo a la parte, a si son musculares del tejido adiposo, de acuerdo al origen. Ah, no. Y- Pueden ser benignos o malignos. Eso, de acuerdo al origen del tejido, pueden ser benignos o malignos. Pero dentro de los benignos, ¿cuáles conocen de los benignos? Por ejemplo, pólipo, El pol- eso. ¿Y el nódulo? Nódulo puede ser, sí, granulomas, Bien. ¿Esos son tumores? ¿El nódulo y el granuloma son tumores? no, son pseudotumores. Muy bien, avanzamos entonces. Bueno, la anatomía de la laringe ya ustedes la dominan, que no vamos a ahondar mucho sobre esto, simplemente, como estuvieron diciendo ustedes, obviamente esta es una laringoscopía, ¿sí? Esta es la epiglotis, ¿sí? A ver. Sí. No, estos son los aritenoides, perdón. La epiglotis está desplazada casi hacia arriba. Acá está la faringe, sería este lado, ¿sí? Y acá tenemos la glotis, con su comisura anterior y comisura posterior. ¿Estamos? Así se ve una laringoscopía, ¿sí? O acá en un dibujo, digamos. En una laringoscopía, cuando uno hace una laringoscopía con un laringoscopio directo, digamos, una laringoscopia directa. Acá es para ver justamente la localización de los tumores, que pueden ser supraglóticos, glóticos o subglóticos. ¿Sí? Desde el punto de vista epidemiológico, el cáncer de laringe es el más frecuente dentro de la otorrinolaringología y la segunda causa de muerte dentro de esta especialidad. Corresponde al 2% de tumores del organismo, más frecuente entre los 50 y 70 años, y en el hombre de 4 a 1 con respecto a la mujer. Se da más frecuentemente en países industrializados, justamente porque como es, la contaminación ambiental es una de las causas. ¿Sí? El 98% es el famoso, o epidermoide, generalmente de tipo diferenciado, o sea, maligno pero bueno. ¿Sí? Dentro de esto, como dijimos, se clasifican en benignos y malignos, y de acuerdo a la ubicación, en supraglóticos, glóticos o infraglóticos, de los cuales los glóticos son los más frecuentes.
Bueno, los tumores benignos son masas tumorales de tamaño variable que pueden poner en peligro, obviamente, la vida de una persona porque afectan la vía respiratoria obstruyéndola, obviamente. La localización más frecuente es a nivel del vestíbulo laríngeo, ¿sí? Y se originan a nivel del epitelio del tejido conectivo. Son de crecimiento lento, presentan síntomas insidiosos, pero depende también de la localización. ¿Qué síntomas van a tener? En los supraglóticos, generalmente disfagia, apagada y sensación de bulto en la garganta. En los glóticos, disfonía o disnea, de acuerdo al volumen o el grado de obstrucción que presenten. Y en los infraglóticos, disnea. Pueden presentar tos, hemoptisis cuando se lastiman o se ulceran. No es común el dolor. Dentro de esto tenemos los pseudotumores, ¿sí? De los cuales podemos nombrar los nódulos, los pólipos, los granulomas, laringoceles, el tumor amiloide, el xantoma y el pseudotumor disquisto. Los tumores verdaderos de laringe, bueno, son el papiloma, como habían dicho, de acuerdo al origen también de la célula que lo provoca, el condroma, que es de origen cartilaginoso, el neurofibroma, nervioso, el oncocitoma, el angioma, el lipoma, rhabdomioma y el fibroma. Con todos tumores benignos. Los nódulos está dentro de los pseudotumores que hemos visto anteriormente. Es una condensación, ¿sí? Es una condensación de tejido conectivo, ¿sí? Y alino de las cuerdas vocales. Es la causa más común de disfonía en los niños y en adultos. Generalmente por abuso en la función vocal, repetidamente. Produce inflamación, que eso genera edema en la submucosa y en el tejido conectivo de las cuerdas vocales. Se puede dar en forma aguda, que es un tumor más blando, o en forma crónica, que se transforma en algo más fibroso. Se localizan en el borde libre de las cuerdas vocales y son bilaterales y simétricos. Eso es lo característico. Estamos en el borde libre, más cerca generalmente de la comisura anterior, ¿sí? Donde está de un lado y del otro, ¿sí? La clínica es la disfonía, ¿sí? Para tonos agudos. Diagnóstico con los antecedentes, la laringoscopía directa o indirecta, y ahí se puede observar el nódulo. Tratamiento reposo, apoyo foniátrico, puede hacer microcirugía o láser para resecarlos. Ahora, los pólipos, este es el más frecuente, que se presenta más que nada en el adulto. También se da por mal uso de la voz, es una masa redondeada, ¿sí? Claramente ulcerada y con edema o con exudado fibrinoide o hemorrágico. Puede ser translúcido, pedunculados, edematosos, fusiformes o angiomatosos. Estos se dan en un solo lado de las cuerdas vocales, ¿sí? En el tercio anterior o medio, pero de un solo lado, a diferencia de los nódulos que era bilateral. La clínica también es la disfonía, o sea, acuérdense, los glóticos, los tumores glóticos, el síntoma siempre es la disfonía. Se puede hacer el diagnóstico con laringoscopía indirecta, vibración vocal asimétrica y con fibroscopía. El tratamiento en estos casos es quirúrgico, hay que resecar ese pólipo justamente para mejorar la voz. Entonces, para diferenciarlo uno del otro, el pólipo se da más en hombres, el nódulo más en las mujeres. La causa del tabaco, esfuerzos vocales, y acá el mal uso de la voz generalmente en los nódulos. Es muy frecuente en los docentes, ¿sí? Que generalmente están todo el tiempo hablando en voz alta, y eso es una de las causas, en los cantantes también, que puede provocarse. El lado que afecta en los pólipos es unilateral, como dijimos, y en los nódulos bilateral. No son malignos. El tratamiento, como dijimos, la cirugía en los pólipos, y obviamente tratar de identificar la causa, obviamente, y terapia de la voz. Y en los nódulos,
En los chicos principalmente tratar la voz, y en los adultos se puede llegar a requerir cirugía. Acá vemos, este es un nódulo que se da en forma bilateral, ¿sí? El otro se llama nódulo de contragolpe, el del lado opuesto. Y acá tenemos un pólipo, ¿sí? Es unilateral solamente. Los granulomas generalmente se da por una agresión, obviamente, o un cuerpo extraño o algo, por trauma continuo en la cuerda vocal en este caso, ¿sí? Que puede ser por intubación o reflujo gastroesofágico. En la fisiopatogenia se produce una erosión al contacto con el tubo, que eso genera inflamación, infección, como pericondritis, y eso genera lo que es el granuloma. Se da más que nada en el tercio posterior, que es por donde pasa el tubo habitualmente orotraqueado, ¿sí? A nivel de la apófisis vocal del aritenoides. Presenta difonía y a veces puede presentar dolor, y obviamente el antecedente de la intubación. Diagnóstico con antecedentes de intubación o de reflujo gastroesofágico o de laringoscopía indirecta. El tratamiento es médico, tratar el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, si esa fuera la causa, o cirugías donde se puede hacer microcirugía para resecar esos granulomas, con láser, por ejemplo. El laringocele, que es una hernia acá ya de la mucosa de la laringe a nivel del sáculo o el apéndice del ventrículo. Puede ser interno, que se da dentro de la membrana tiroidea, o externo, que sobrepasa en este caso el cartílago tiroides que lleva la valécula. Entonces, cuelga como hacia afuera, digamos, ¿sí? Ahí se puede ver. O puede ser mixto también. Dentro de la fisiopatología, como trauma mecánico por sobrepresión o tumoral, como el carcinoma a nivel del ventrículo. Estos nacen en el orificio del apéndice ubicado en el extremo anterior del ventrículo. Presenta difonía, tos seca o productiva y disfagia. Si hay tos productiva, se agrega, es porque puede estar agregada la infección. Diagnóstico, bueno, más en masculinos, con laringoscopía o tomografía. El tratamiento es en las internas, si no dan síntomas, sin tratamiento, o la extirpación por abordaje vertical en los externos. El tumor amiloide es un tumor laringio debido al depósito submucoso de sustancia amiloide. Son pediculados y nodulares. Se localizan en el tercio anterior de la cuerda vocal. En la banda ventricular también presentan difonía. El diagnóstico por laringoscopía indirecta y el tratamiento quirúrgico endolaringio. Entre los quistes laringios, están ubicadas en cualquier parte de la luz de la laringe, excepto en el borde libre de las cuerdas vocales, para diferenciar de todo el resto, no van al borde libre de las cuerdas vocales. Ya que en estos lugares no existen conductos ni glándulas. Los quistes canaliculares se forman por obstrucción de los conductos colectores que se van obstruyendo. Son los más frecuentes, se localizan en las cuerdas vocales, en la epiglotis, en la valécula, en los ventrículos, bandas ventriculares, cartílago aritenoides y el área subglótica también. Generalmente son asintomáticos, pero pueden provocar difonía, tos seca, disnea, si son más grandes obviamente, y obstruyen la luz. Principalmente los de las cuerdas vocales. Tratamiento con microcirugía. En los quistes axiformes, estos se forman por una destrucción del apéndice o el sáculo del ventrículo laringio. Son poco comunes, tienen entre 1 y 7 centímetros. Se localizan en los quistes anteriores, cerca del orificio saccular, o los laterales en las bandas ventriculares. Supraglótica, la laringe supraglótica. Presenta ronquera, incapacidad para el llanto en los lactantes y dificultad respiratoria. En los pequeños se puede hacer resección laringoscópica, en los laterales por faringostomía, por ejemplo. Acuérdense que hay un quiste, ¿no?, que tiene líquido adentro. Entonces, por una punción por ahí ya se drena.
En los complicados que presenten infección, primero hay que drenarlos mediante una punción y un drenaje, y luego se pueden resecar. En los lactantes se puede hacer directamente su aspiración por punción para aliviar los síntomas. Los xantomas es una neoformación de color amarillenta, caracterizada por grandes células redondeadas que acumulan tejido lipoide y células espumosas. Son asintomáticos, y el xantelasma es el depósito pero más difuso, lo que se da habitualmente a nivel subcutáneo en la piel de las mujeres embarazadas generalmente. El pseudotumor disquístico, es un engrosamiento epitelial de causa irritativa que puede estenosar el conducto de las glándulas con acumulación de las secreciones, y eso aumenta en forma bilateral el volumen de las bandas ventriculares. El tratamiento es la exéresis con microcirugía. El papiloma, otro tumor, es un tumor que altera la mucosa respiratoria por el virus del papiloma humano. Predomina en el sexo masculino entre los 2 y los 16 años, con antecedentes de padres con enfermedad de transmisión sexual. Se localiza en el interior de los órganos tubulares, ocupando la luz, ¿sí? Frecuentemente a nivel de la glotis. Anatomopatológicamente son tumoraciones de varios volúmenes, ¿sí? De aspecto poliflor, rosado gris, blandos y mucosos. Presentan disfonía, disneo, traqueobronquitis. Son benignos, evolucionan la curación, pero pueden ser agresivos, con extensión aerodigestiva, pueden presentar recidivas. El tratamiento es médico-quirúrgico, con microcirugía también endolaringe. Los angiomas son tumoraciones de tipo vascular, con angioma, como por ejemplo el angioma infantil, que se localiza en localización subglótica, más frecuente en el sexo femenino. En el adulto se localiza más en la glotis o supraglotis. Son asintomáticos generalmente al nacimiento, pueden presentar disnea, estridor respiratorio a partir de los 3 meses recién. Es de carácter fluctuante, o sea que los síntomas pueden ir alternando. El diagnóstico mediante la clínica, radiología, acá se puede hacer una tomografía con contraste, y lo que se va a ver justamente es que hay una hipercaptación del contraste en ese nódulo, digamos, o en esa tumoración a nivel de la laringe. ¿Sí? Se ve más blanco que el resto. Eso es el contraste que capta el angioma, que el angioma es un acúmulo de vasos sanguíneos, por lo tanto hay mayor concentración de contraste. Acá está la biopsia contraindicada porque obviamente va a provocar una hemorragia. Tratamiento con corticoides, que se pueden resolver, por radioterapia, la cirugía puede ser por láser, pero previamente hay que hacer una traqueotomía para dejar la vía aérea libre, porque pueden sangrar. Bien, esos son todos los que estuvimos hablando, los tumores benignos. Con respecto a los tumores malignos, el carcinoma epidermoide, como dijimos, constituye el 90% de las neoplasias malignas. El carcinoma quístico de adenoides es otro. Los condrosarcomas, que son estos, muchos tienen evolución favorable, por lo que se les realiza cirugía conservadora, o sea, se preserva la laringe. Los linfomas son muy raros, realmente más que nada en un lugar de metástasis. Un adenocarcinoma, pueden ser propios de la laringe o metástasis de otro. El carcinoma epidermoide, que es el más frecuente, ¿sí? Este cáncer intrínseco se desarrolla en las cuerdas vocales en un 80%, pero puede ser extrínseco y en otra región de la laringe. Generalmente en un 15% pueden ser supraglóticos y en un 5% infraglóticos. Los supraglóticos producen metástasis ganglionares, ¿sí? Con cierta precocidad, dada la riqueza de linfáticos en la zona, ¿sí? Afectando generalmente las cuerdas laterocervicales. ¿Sí? Los supraglóticos son más metastásicos ganglionares, acuérdense. Los glóticos comienzan generalmente en el borde libre de las cuerdas vocales. Cuando rebasa el ligamento, la cuerda vocal se inmoviliza, ¿sí? Y eso es un síntoma que agrava el pronóstico. Es muy importante, acuérdense de esto, para evaluar el estado evolutivo y de tratamiento inclusive en los tumores en este tipo de cáncer. Hay que tener en cuenta eso.
también si la cuerda vocal se mueve o no, eso es importante porque agrava el pronóstico. En los infraglóticos, esta tiene un crecimiento más rápido, pero su metástasis son precoces, ¿sí? En las cadenas laterocervicales o en los ganglios pretraqueales. Como clínica, bueno, todo paciente que presente disfonía que se prolonga más de 2 semanas, hay que hacer una laringoscopía, ¿sí? Hay que hacer un examen laringio porque hay que sospechar de esta patología. La sintomatología de comienzo depende obviamente de las localizaciones del tumor. Si son los supraglóticos, van a dar los síntomas más tardíos. El vestíbulo laringio es una región más muda. Hay una sensación de cuerpo extraño, con picores, tos irritativas y olinofagia principalmente. Ahora, cuando se está a nivel de la glotis, el síntoma va a ser con la disfonía, que son de diagnóstico más precoz, porque obviamente afectan rápido las cuerdas vocales. La disfonía del cáncer es persistente y progresiva, a diferencia de lo que se produce en la laringitis. Ahora, los infraglóticos, ¿sí? Comienzan también con disfonía o disnea, ¿sí? Después de un periodo asintomático. Con frecuencia se diagnostican también tardíamente. Factores de riesgo que hay son el tabaco, ¿sí? Factores ocupacionales y ambientales, el alcohol, el reflujo, lesiones inflamatorias de la mucosa, activación viral, como hemos visto el HPV, alteraciones inmunitarias del huésped, deficiencia de la dieta, ¿sí? Todos esos son factores que favorecen la carcinogénesis. ¿Cómo se los clasifica a estos tumores? Al carcinoma, siempre hablando más que nada del carcinoma epidermoide, que es el más frecuente en un 90%, como dijimos. Se lo estadifica en un estadio 1, 2, 3, 4. El estadio 1, estadio 0. ¿No? El estadio 0 es el carcinoma in situ. Acá las células anormales están solamente en el revestimiento de la laringe, ¿sí? Se pueden volver cancerosas y diseminarse a los tejidos más cercanos normal. El estadio 1, acá ya se formó el tumor y depende del lugar donde empezó el tumor. Si son supraglóticos, está solo en un área de la supraglotis. Cuerdas vocales acá se pueden mover normalmente, ¿estamos? Porque están en la supraglotis. Si está a nivel de la glotis, acá el cáncer está en una o en ambas cuerdas vocales y hasta ahora que están en un estadio 1, las cuerdas vocales se pueden mover. Los subglóticos afecta obviamente la subglotis. Está en un estadio 2. Dice Do que no se disemina los linfáticos en el estadio 1. No, todavía no. Estamos en estadio 1. Solamente está el tumor con síntomas inespecíficos, como en los supraglóticos, por ejemplo, la disfagia, ¿sí? O la sensación de cuerpo extraño, los glóticos con un poco de alteración de la voz, ¿sí? Y los subglóticos, bueno, pueden tener disnea o alteración de la voz también, pero bueno, si estamos en un estadio 1, todavía, mientras se puedan mover las cuerdas vocales, estamos en una etapa temprana todavía. Obviamente que hay que palpar el cuello, palpar las cadenas ganglionares y descartar que no haya algo en su caso. En el estadio 2, el tumor todavía sigue solamente en la laringe, en los supraglóticos, ya afecta más de un área de la supraglotis, ¿sí? Con el tejido que lo rodea. En los glóticos, acá ya se diseminó a la supraglotis o a la subglotis, o sea, salió de la glotis y avanzó hacia arriba o hacia abajo. Y las cuerdas vocales ya no se pueden mover normalmente, ¿ok? En el estadio, en la subglotis, el cáncer ya también diseminó a las cuerdas vocales, o sea, ascendió y ya no se pueden mover normalmente. En un estadio 3, en los supraglóticos, acá ya va a empezar a haber invasión ganglionar, por eso está dividido así. Fíjense que hasta el estadio 2 no había compromiso ganglionar.
Si el cáncer está en los supraglóticos, está solo en la laringe o en las cuerdas vocales, que no se pueda mover, ¿sí? El estadio 3, obviamente. Está en los tejidos próximos a la laringe. Puede haber diseminado un ganglio linfático, pero del mismo lado del cuello, ¿sí? Donde se originó el tumor. Y el ganglio generalmente mide menos de 3 centímetros. ¿Okay? Otra característica del estadio 3 es que obviamente en un área de la supraglotis, el ganglio linfático también del mismo lado afectado, mide menos de 3 centímetros, pero la cuerda vocal se puede mover normalmente. También puede pasar de esa manera. Más que nada, tengan en cuenta acá que lo caracteriza el estadio 3 es el compromiso ganglionar, más que nada. La cuerda vocal puede moverse o no, o el tumor puede haber crecido más y afectar otra zona, por ejemplo, que el supraglótico haya ido a la glotis y haber paralizado las cuerdas vocales, o no, pero de todas maneras, el compromiso ganglionar es lo que lo caracteriza. O también puede pasar que esté más de la haya afectado más allá de la supraglotis o los tejidos que lo rodean, también un ganglio del mismo lado que mida menos de 3 centímetros. En el estadio 3, pero a nivel de la glotis, ¿sí? Acá el tumor está solo en la laringe y en las cuerdas vocales. No se pueden mover normalmente. Puede pasar que se encuentren los tejidos también alrededor de la laringe, o haber diseminado al ganglio del mismo lado, ¿sí? Con menos de 3 centímetros. También puede ser que afecte las cuerdas vocales con ganglio del mismo lado, pero que las cuerdas vocales se puedan mover todavía normalmente. O que se haya diseminado a la supraglotis o a la subglotis, ¿sí? Y que también ha afectado un ganglio del mismo lado. ¿Sí? Esa es otra característica de los glóticos. O sea, la característica es la afectación de los ganglios, pero del mismo lado. Estamos en el estadio 3. En los subglóticos pasa lo mismo. Un tumor que afecta la laringe, las cuerdas vocales no se pueden mover, puede haber diseminación en ganglio del mismo lado, menor de 3 centímetros, o puede pasar que la cuerda vocal sí se pueda mover, pero que afecte a los ganglios también menor de 3 centímetros del mismo lado. ¿Okay? Y en un estadio 4 se va a dividir en un estadio 4A y 4B y 4C. ¿Estamos? Y está lo mismo, pasa en cada región, digamos, si es supraglótico, glótico o subglótico. En el estadio 4A, ya el tumor avanzó más allá del cartílago de la tiroides, ¿sí? Más allá de la laringe, el cuello, la tráquea, la tiroides o el esófago. ¿Sí? También acá haber afectado ganglios del mismo lado del cuello que el tumor original, pero acá el ganglio mide más de 3 centímetros. Perdón, menos de 3 centímetros, o puede pasar de que el tumor se diseminó a un ganglio linfático del mismo lado del cuello, el tumor, pero con más de 3 centímetros. Pueden pasar las dos cosas, menos de 3 centímetros o más de 3 centímetros. Pero menos de 6 centímetros. Entre 3 y 6 centímetros. Puede haberse afectado más allá de la laringe, como el cuello, la tráquea, la tiroides o el esófago. Las cuerdas vocales obviamente no moverse normalmente. En un estadio 4B ya puede afectar más allá, obviamente, el espacio por delante de la columna vertebral, puede rodear a la arteria carótida, ¿sí? El cáncer puede haber diseminado también en los ganglios del cuello y puede tener cualquier tamaño, o sea, no importa el tamaño. Puede pasar que se disemine un ganglio linfático que mida más de 6 centímetros, ¿sí? Independientemente si hay o no compromiso perilaringio, digamos, del tumor. ¿Sí? Puede afectar o no las cuerdas vocales, ¿sí? No moverse normalmente.
Y un estadio 4C, acá el tumor se diseminó a otras partes del cuerpo, como pulmones, hígado, hueso, o sea, hay una metástasis a distancia. Entonces, hasta un estadio 4B se habla de tumores todavía localizados en la región. ¿Sí? No solamente, o sea, hay metástasis a los ganglios solamente de la región. Con afectación de órganos en contacto, digamos, como el esófago, que estuvimos viendo. El pronóstico es relativamente favorable si lo comparamos con otros tipos de cánceres, o depende obviamente del grado evolutivo de este tumor. Obviamente cuando hay metástasis empeora el pronóstico. El glótico es el más favorable por su metástasis tardía, ¿sí? Y a su vez suele ser de diagnóstico más precoz porque da síntomas más rápidos. El diagnóstico del paciente con compromiso de la voz es necesario hacer, como dijimos, una historia clínica completa y la laringoscopía para descartar este tipo de tumores. Como la laringoscopía indirecta o directa, la tomografía, la resonancia, ¿sí? Ahí uno puede ver cómo la luz de la vía aérea superior está desplazada por una tumoración a ese nivel. ¿Sí? Acá hay prácticamente una obstrucción completa. Acá fíjense en una vista de perfil cómo invade el tumor hacia la laringe. El diagnóstico ¿cuál es el tratamiento? Generalmente, obviamente, es quirúrgico para tratar de sacar todo el órgano afectado. Este tipo de tumor es poco sensible a las radiaciones. En los supraglóticos, en las lesiones pequeñas se puede hacer una extirpación endoscópica solamente, con buen pronóstico, se hace radioterapia, y el tumor está en un estadio 3, N1, o sea, hay ganglio de un solo lado, como dijimos, que era el estadio 3, que se caracterizaba por la afectación ya de un ganglio. Se puede hacer, el tratamiento quirúrgico es la laringectomía vertical con vaciamiento ganglionar cervical del mismo lado. ¿Sí? En los glóticos la resección quirúrgica también se puede utilizar y la radioterapia, pero en los tumores en estadio 1. En los tumores que no toman la comisura anterior o una cuerda, se hace hemilaringectomía, avanzamiento colateral y radioterapia posterior. Y en los otros que afectan ya en forma bilateral, se hace laringectomía total, con traqueotomía obviamente y radioterapia posterior. Y en los supraglóticos se hace laringectomía total con radioterapia. El paciente queda con, obviamente, traqueotomía definitiva. Bueno, ahí terminamos lo que es tumores. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo estamos? ¿Se durmieron todos ya? No, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe. Tema bastante denso, pero bueno, son así. Lo que tienen que saber es eso, básicamente. Principalmente, sí. Por ejemplo, en el examen, ¿van a dar enfoque sobre las clasificaciones? O sea, hacia dónde tiene más probabilidad de metástasis y todo eso, qué regiones se diseminan y todo eso, de acuerdo a la clasificación. ¿O más serían los tipos clásicos nomás? No, puede llegar a haber preguntas sobre la estadificación, pero van a ser preguntas, como les dije yo, lo que tienen que tener en cuenta ustedes. El tumor de grado 1, 0 es un carcinoma in situ, que solamente está afectada la mucosa. ¿Ah? Que son raros porque uno cuando los ve ya están en otro estadio. En un estadio 2, un tumor que ya está más grande, ¿sí? Pueden diseminarse, inclusive ir del supraglótico, ir hacia la glotis, los glóticos ir hacia arriba o hacia abajo, los subglóticos también ir hacia la glotis. Y los síntomas que lo van a acompañar obviamente van a ser específicos de cada región. Y un estadio 3 se caracteriza por la afectación ganglionar, principalmente. Del mismo lado, ¿sí? Y menores de 3 centímetros, básicamente. ¿Sí? Los estadios 4, ABC, como vimos recién,
El A más que nada es muy similar al estadio 3, pero la característica es que los tumores pueden tener más de 3 centímetros, hasta 6 centímetros. Y hay afectación de órganos contiguos, como el esófago, que vimos. Y en un estadio 4B, acá no importa el tamaño del ganglio, sino más que nada la afectación local del tumor con afectación de órganos vecinos. Y el 4C es un tumor ya que está avanzado con metástasis a distancia. Hígado, pulmones, hueso, como vimos recién. ¿Entienden? Profe, Eso básicamente. el 4B creo que es el que se disemina también por delante de la columna y por envuelto en la carótida, todo eso. Exactamente, es una invasión local mucho más avanzada. Bueno, buenísimo. Gracias, profe. Bueno. Si molesto. ¿Eh? Disculpa si molesta la pregunta. No, por favor, para eso estamos. Ahora es que se tienen que sacar las dudas. ¿Una duda más? Si no, les presento un casito rápido. Presento, arrancamos. Ustedes están de guardia en la guardia del hospital, del 4 de junio. ¿Ok? Bueno, en la UME, cambiamos de guardia. Estamos en la UME. Reciben un niño masculino de 3 años, que lo trae la madre, que refiere dificultad respiratoria con estridor. Está irritable con cianosis periférica. ¿Sí? Debemos actuar rápido, debido a la gravedad del caso, establecer un diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial, aplicaciones posibles y elaborar una conducta terapéutica. Bueno, ¿qué piensan ahí? ¿Qué hacemos? Bueno, por la edad puede ser una laringitis. ¿Qué hacemos? Corroboramos que la vía aérea esté permeable y que no tenga ninguna obstrucción. Bien. Y le El ABC, chicos, antes de hacer el ¿cómo? Le preguntamos a la madre cómo empezó y qué estaba haciendo el niño. Bien, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué más? Signos vitales. Signos vitales. Muy bien. Los signos vitales, está taquicárdico. No. Examinamos a fauces. Bien. Y le ponemos oxígeno mientras tanto. Ahí tienen. Presenta tiraje. Bien. Un músculo accesorio, disminución del murmullo vesicular, cianosis, palidez. Con una agitación psicomotora. Ahí tienen los signos vitales, una frecuencia cardíaca de 130, latitud normal, respiratoria 32 y saturación de 93%. Temperatura 37 grados. ¿Qué hacemos? Oxígeno. Le ponemos oxígeno. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y qué están pensando, digamos? Y sol, o sea, síndrome obstructivo laringeo, de realidad la causa. Hay que hacer examen físico de... Pregunten lo que quieran, yo lo voy contestando. ¿Una pregunta que quieran hacerle? ¿Y qué estaba pusimos oxígeno. Cuando empezó el episodio? Para empezar a descartar el cuerpo extraño o... No, estaba... Recién llegaba de la escuela y se puso, o sea, ya venía así con un cuadro del día anterior, pero que no era tanto. ¿Tienes la fiebre? 37 grados. ¿Cialorrea tiene? No, no tiene cialorrea. Internamos, lo mandamos a la casa.
Ya le pusimos oxígeno. ¿Qué hacemos? ¿Tienen que actuar? Le reviso la vía aérea superior, Bueno, ¿cómo? que abra la boca. Abre la boca, bueno. ¿Qué pensás encontrar? ¿Qué pensás? ¿Hablen? Profe, no tiene aspecto tóxico, ¿no? El nene inicia la orrea, como dijiste. No. De lo que les conté ahí. Le podemos dar un antiinflamatorio y además de la suministración de oxígeno, por ahí una dexametasona también. Puede ser que sea una laringitis crup, digamos, ¿Ah? subaracústico. Le hacemos una dexa. Y si no tiene cialorrea, puede ser una epiglotitis. Ahí les cuenta algo más la madre que ustedes querían saber. Estaba con tos y fiebre en los últimos 5 días, porque no consultó antes porque ya le había pasado en otras oportunidades. En alguna ocasión le habían puesto una inyección en la sala del barrio y lo mejoraba. Ayer había ido a la sala y le pusieron una inyección, pero hoy está peor el niño. Por eso lo lleva a la guardia. ¿Algo más? ¿Le hacemos qué dijeron? ¿Antiinflamatorio? ¿Le hacemos un inyectable? ¿Cómo lo hacemos? ¿Puede tragar el niño? ¿Qué? No refiere de disfagia, digamos, no tiene. Ni odinofagia tampoco. ¿Y a la inspección de la garganta cómo estaba, profe? Con un eritema a nivel de lo que se puede ver en lo que es el istmo, de la fauce, la faringe y lo que se puede ver de la glotis, digamos, la epiglotis. Profe, la madre no sabe lo que le Objetivo. la inyección que le pusieron, no sabe cuál es. Un antiinflamatorio le dijeron. Bueno, Habrá sido un corticoide. puede ser una dexa, puede ser una diclo, puede ser ambos. Posiblemente le hayan hecho una dexa. Lo internamos. Le hacemos lo que ustedes pensaron. Oxígeno, una dexa intramuscular, pero luego de una hora empeora el niño. Aumenta la cianosis y la saturación baja al 85%. ¿Qué hacemos? ¿Se propone nebulizar con adrenalina? Ahí sí internamos y haríamos lo que dice Elías, tratar de nebulizar con adrenalina a ver si mejora o no, ya porque ya está pasando, se está agravando el cuadro. Perfecto, se nebuliza con adrenalina. Se lo pasa a terapia intensiva y termina el paciente con asistencia respiratoria mecánica. De empeoramiento del cuadro. ¿Qué pasó? Puede ser que tenga una respuesta a la dexametasona, por eso que no respondía bien. Puede ser una alergia a la dexametasona. Nadie preguntó si el chico era alérgico o no. Que están mandando medicamentos o nada. Y los chicos son muy reactivos a las reacciones anafilácticas, digamos. Bueno, Profe, ¿y si le hubiéramos dado un diclofenac vía oral nomás, capaz no evolucionaba tan mal, porque no habrían puesto la dexa inyectable?
Y no sabemos si ese fue el problema en realidad. Puede ser que no. Yo le digo que no preguntaron nomás si era alérgico. Es algo que tienen que preguntar cada vez que van a hacer una medicación. Tenía una evolución de 5 días, dijo. Claro. Pero el día anterior le habían puesto la inyección y Sí. después de eso fue empeorando. Pero no, si es una reacción alérgica es en el momento, no, la reacción alérgica no es progresiva, digamos, en el tiempo. Es ahí en el momento y pasa. Pasa o te mueres, o te morís, digamos, no hay mucha alternativa. Pero bueno, acá lo que tienen que pensar es eso, que haya habido alguna reacción alérgica a la medicación que hayan utilizado, está bien, pero puede ser que no, que sea solamente una laringitis grave, ¿sí? Que haya evolucionado mal por la propia patología que es más grave que lo habitual. ¿Estamos? Por eso el paciente termina en asistencia respiratoria mecánica, que es una de los tratamientos en los estadios, en las formas graves de la laringitis. ¿Okay? Profe, Acuérdense que en este conflicto puede haber una causa infecciosa sobreagregada. ¿Sí? este cuadro se podría encajar en, o sea, una laringitis subglótica de grado 3, ponele. Sí, no sé si es subglótica. Localizarla me parece no va a cambiar mucho, pero sí, fue empeorando. Digamos. Vino por un grado 2, 3, y ahora llegó a un grado 4, por el cual terminó en asistencia respiratoria mecánica. ¿Sí? El problema, justamente por eso es la necesidad de internar a estos niños cuando vienen con ese cuadro evolutivo. Está con el antecedente que hace 5 días, que el día anterior le hicieron algo, no mejoró, empeoró, y que lo internan, no mejora, después de una hora de haberle hecho un corticoide, de ponerle oxígeno, no mejoró, bajó la saturación. Decir que la enfermedad está evolucionando mal, digamos, y hay que estar preparado para eso, para resolverlo y actuar rápido. Para eso, bueno, sí, obviamente depende de la experiencia de cada médico que lo evalúe, si no hay que llamar a los especialistas. Bueno, este es el checklist. Esto hubiera sido un examen. A ver qué hubieran hecho ustedes. ¿Saludaron al paciente? No, Negativo. ¿Se presentaron? tampoco. Sí. No. No nos presentamos, dejen de mentir. No le dijimos. Tiene 3 años. No, vitales sí pidieron. ¿Realizaron el ABC? Sí. Sí. Todo, pero sí. Diagnóstico presuntivo, muy bien. Laringitis grado 3. Excelente. Tratamiento de rescate, bien. Sí, oxígeno. Intentamos. También le dimos oxígeno. Terapia con máscara, no me dijeron. Dexa sí. Dexametasona sí. Profe, ¿por qué el Nebulizaron oxígeno? con ¿qué? No dijimos el oxígeno había que decir con máscara para que nos tome. Porque dijimos que le dábamos oxígeno. Sí, no me dijeron con qué. Oxígeno pueden darle, al oxígeno puede venir con harina, con máscara, por tubo endotraqueal. No me dijeron con qué. Finalmente uno empieza con una máscara y con una narina, después le ponen, si no mejora con eso, con una máscara, depende del tipo de máscara, sino con una máscara ya con reservorio para aumentar la concentración de oxígeno. Bueno, no me dijeron si lo pasaban a terapia al paciente, así que afuera. Intubación traqueal no me dijeron tampoco, o dijeron eso, no dijeron, me parece, ¿eh? No dijimos que no entubábamos.
Asistencia tampoco. Y tampoco llamamos al terapista. Se murió. Para No, atrás. no se murió. No se murió, chicos, está ahí todavía, está bien. Último sí. Diagnóstico diferencial no me dijeron. Epiglotitis ¿Sí? dijeron. Y Cuerpo extraño también, anafilaxia también. Bueno, vamos a ponerle que sí. Profe, ya Con no el está 60%, robando. con el 60% de prueba. A ver. 1, 2, 3, 7 hay. 5, 7. Siete y 7, 50%. Pero el oxígeno tendría que ser ahí, porque dijimos oxígeno, pero no con qué. Eso tendría que ser medio punto. Bueno, Claro, usted nos preguntó, le pero vamos. Bueno. Usted no nos preguntó con qué le íbamos a dar el oxígeno. Sí. Sí, tienen que actuar. Bueno, está bien, ya le lo hago. dimos por sabido. Bueno, para que entiendan, es así como se rinden los exámenes. El año pasado, bueno, hasta los parciales se rendían así, con caso y con checklist. Y los finales, obviamente, que también. Los finales siempre van a ser, obligadamente, son presenciales. No se puede tomar en forma virtual. Para que vayan sabiendo. Pero es esta la metodología. Obviamente, con un paciente simulado, tienen que actuar como médicos solos. Lástima que este año, lamentablemente, la pandemia nos aisló. No pudimos hacer ninguna práctica de simulación ni nada de eso, que es lo más lindo de esta materia, digamos. De ponerlos en ejercicio en situaciones reales que en pacientes simulados. Pero bueno, no, queremos que se solucione eso y veremos cómo se puede solucionar. Bien.